Los archivos de texto se llaman archivos de texto, archivos planos, archivos sin formato. Son una opción que nosotros vamos a analizar aquí a la luz de lo que nosotros podemos requerir cuando se nos agotan las posibilidades de las estructuras que ya hemos aprendido. Entonces, si nosotros hacemos un rollback, ahí un retroceso al día 1 de la clase, es más, podríamos hacer un retroceso al curso de Raptor, al de programación básica que ustedes llevaron el cuatrimestre anterior, en donde nosotros comenzamos a aprender acerca de las variables. Y las variables no quiere decir que con lo que vamos a ver de ahora en adelante van a entrar en desuso y para qué las aprendimos y ya no las vamos a volver a usar. No, no, no. Las variables se utilizan en todos los programas, por más fáciles, por más difíciles, por cualquier razón, yo voy a estar utilizando variables. Eso es porque de una u otra manera estas variables son la estructura más básica del almacenamiento de información, pero es la estructura más ágil. Y el hecho de que sea básico no significa que ya entre en desuso porque es reemplazado por las más complejas. No, para nada. Pero estas variables sí cumplían un rol bastante interesante. En los primeros ejercicios que hicimos durante esta clase, si por ejemplo, perdón, durante este curso, si por ejemplo ocupábamos solicitar dos valores al usuario, esos dos valores al usuario requeríamos, permítanme para pasar esto aquí, para verlos. Aunque no lo crean, yo doy la clase viendo las caras de ustedes en Teams. Es como lo más cercano a verlos en la clase. Mi esposa se ríe porque es extraño, pero sí, bueno, ese es el rol que yo sigo. Entonces, eh, esas variables que creamos en las primeras lecciones nos servían para almacenar dos números, calcular una suma. La suma la colocábamos en, la colocábamos en otra variable. Tal vez ocupábamos crear una cuarta variable. Pero casi me atrevería a apostar que nosotros en este curso no hemos creado alguna aplicación que ocupe más de 7, 8 variables. Habremos creado como máximo, no sé. Nunca hemos creado una aplicación de 15 variables, jamás. Y creo que ustedes nunca van a crear, pues, tal vez en cursos más avanzados sí lleguen a crear, ocupar tantas variables. Pero en realidad nosotros nos dimos cuenta que cuando ocupábamos muchas variables, si bien la variable es muy útil, es muy fácil de usar, pero ya tener 20, 30 variables, ya nosotros nos involucramos en un tema que empieza a hacer que nuestros programas sean más complejos de analizar, sean más difíciles de estructurar, hasta el colocarle un nombre a una variable cuando tenemos 50, 100 variables es difícil, porque queremos colocarle ese nombre, pero, no, ese nombre ya lo usamos. Bueno, este salario, pero ese no es el salario neto, pero no es el salario neto normal, sino que es el salario neto, pero con una deducción que estamos estimando, ya se vuelve complicado colocar nombres a variables. Y sobre todo cuando esos valores que queremos almacenar son el mismo. ¿Qué pasa si quiero almacenar 100 salarios? Entonces una variable que se llama salario 1, otra que se llama salario 2 y así sucesivamente. Bueno, tanto en el curso anterior como en este aprendimos que para solventar esa situación nosotros íbamos a involucrar a los vectores o los arreglos. Y empezamos utilizando arreglos de una dimensión y después nos dimos cuenta que podíamos tener múltiples dimensiones de acuerdo a las necesidades que tuviéramos. Esas múltiples dimensiones las utilizamos en la clase anterior, hicimos un ejemplo. De hecho, les subí los ejemplos, les mandé los enlaces con los ejemplos en YouTube de los otros grupos, que han tenido muy pocas visitas, por cierto. Creo que hay uno, el de ustedes, solamente 3 estudiantes lo han visto. 3 como de 60, ¿verdad? Entonces me parece que no tuvo mucho impacto el tema, pero bueno, eso es un tema de ustedes. Eh, Básicamente, esas estructuras, pero son de mucha utilidad. Después de eso nos dimos cuenta que nosotros en algunas ocasiones íbamos a requerir tener datos que no necesariamente eran tan sencillos como un entero, o como un doble, o como un número, o como un valor booleano, o como un string, sino que eran datos mucho más complejos, era como hablar de un estudiante. ¿Y por qué Java no tiene un tipo de dato que se llame estudiante? ¿Por qué tiene un entero y no tiene un estudiante? Bueno, porque un entero es un valor muy genérico. Puede ser una edad, puede ser un salario, puede ser un montón de cosas. Mientras que un estudiante es un concepto que va a ser diferente de acuerdo a la persona quien lo analice. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un objeto vehículo y les digo a ustedes, creen un objeto vehículo y no les doy más información, por ahí alguno preguntará, profe, ¿es para qué? Entonces yo digo, bueno, es para un taller mecánico.
un software para un taller mecánico. Entonces, bueno, está bien. Entonces resulta que uno de ustedes, voy a inventar, Andrés, decide crear ese objeto y Andrés no tiene mucha experiencia con carros, ¿ok? Tiene poquita experiencia, entonces Andrés crea 5 o 6 atributos porque no tiene mucha información. Pero por otro lado, Steven, resulta que el papá ha tenido un taller mecánico toda la vida y Steven aprendió de mecánica y Steven ya a su edad ha tenido 3 carros, ha chocado 2. O sea, su mundo se ha movido, va a los piques ahí cuando existía la Guásima, si no va ahí a la circunvalación. O sea, su mundo gira mucho alrededor de los vehículos. Entonces resulta que probablemente a Steven se le van a ocurrir un montón de atributos adicionales que en caso de Andrés podría ser que no se le ocurrieran. Pero resulta que a Steven le gustan los automóviles y los carros de velocidad, esto y el otro. A Steven no se le va a ocurrir que un atributo sea la tracción, que si es tracción 4x4 o si es tracción completa en las 4 llantas, etcétera. A Steven no le preocupa eso. Pero por allá Manfred, resulta que sí, a Manfred lo que le gusta son los carros 4x4 porque le gusta ir a hacer tour de aventuras, esto y el otro. Entonces, para Manfred las características van a ser total y enteramente otras. ¿Ok? Y a María, resulta que a María lo que le gustan son los carros de colección. Entonces le gusta el Ford, la versión T de 1900. Entonces, para María el atributo más importante es el año de fabricación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo del año, así voy a saber si un vehículo es de colección o no es de colección. Pero vean que entonces el concepto que podría tener cada uno de nosotros acerca de un objeto es muy diferente. Por eso no existe un objeto vehículo dentro de Java, ¿no? Nosotros tenemos que crearlo. Y con eso entonces ya nosotros podríamos decir, perfecto, ya tenemos todas las posibilidades que nosotros quisiéramos tener en nuestra aplicación. Porque al poder crear nuestros propios objetos, ya podemos crear cualquier tipo de dato. Pero nuestra aplicación sigue careciendo de un elemento, y un elemento importante. Resulta que esa aplicación que vamos a hacer para el taller mecánico, hoy la colocamos en el taller, el mecánico la vio, le pareció bien, tenía todos los datos, excelente. A las 6 de la tarde el mecánico nos llama y nos dice, hey, Gerardo, vieras que cerré la aplicación porque ya me iba a ir. Volví a ingresar a la aplicación, y todos los datos están en blanco. Y entonces yo le digo, sí, es que como toda la información se almacena en la memoria del programa, de cuando se cierra la aplicación se pierde. Lo que le toca hacer es nunca apagar esa máquina. Y ojalá, y Reci, póngale una velita para que la aplicación nunca se pegue y tenga que reiniciar la máquina porque los datos se pierden. Eso, de fijo, si el señor no me ha pagado, el otro día no me van a pagar. Porque no tiene ningún sentido que en una aplicación ya formal no almacene datos con mayor perpetuidad o con mayor duración que la vida útil propia de la ejecución del programa, que es parte de lo que yo presento aquí en esta diapositiva. Entonces, adicionalmente, ¿cuál sería la opción para solventar esa dificultad en nuestra aplicación? Bueno, hay al menos, hay dos opciones. Una es tener una base de datos que es un software independiente que tiene comunicación con mi software, el cual yo le paso la información y le digo, hágame el favor y me guarda eso. Hágame el favor y me guarda eso. Es como los altos ejecutivos que tienen un asistente o una secretaria. Y entonces los llaman por teléfono. Sí, perfecto. Entonces dicen a la secretaria, apúnteme que para el viernes tengo reunión a las 5. ¿Okay? La que tiene la información es la secretaria o el asistente. Ese es como decir nuestro motor de base de datos en nuestras aplicaciones. Lo que pasa es que bases de datos ustedes van a ver una pincelada en el Progra 3 y van a ver un poquito más en varios cursos que se llevan de bases de datos. Por lo que nosotros no vamos a involucrar aquí bases de datos. Pero si hay una alternativa totalmente funcional, no tan eficiente como las bases de datos cuando estamos hablando de cantidades exageradas de información, pero sí totalmente funcional, que son los archivos de texto, o archivos planos, o archivos sin formato. ¿Qué es un archivo de texto o un archivo plano? Cuando ustedes abren un bloc de notas, ese archivo que ustedes van a crear ahí, ustedes llegan, digitan algo y guardan por ahí, crean un archivo .txt. Ese archivo no tiene un formato específico, es un formato general, un archivo de texto. El bloc de notas no quiere decir que ese archivito, a veces nos equivocamos y decimos, es un bloc de notas. No, el bloc de notas es la aplicación con la que hicimos un archivo de texto.
Pero esos archivos de texto no son propietarios del bloc de notas. Podemos abrirlos en Word. Si alguien trabaja con Linux o con Unix de bajo nivel, los puede abrir con V, los puede abrir con brackets, si ha utilizado brackets para programar, los puede abrir con un montón de herramientas, porque el archivo de texto no pertenece o no está delimitado a un software específico, es un archivo de texto. Lo que pasa es que los que trabajamos con Windows, pues el bloc de notas es como la herramienta más sencilla para crear un archivo de texto, pero no tienen en realidad una relación de dependencia entre ellos dos. Java nos permite a nosotros interactuar también con archivos de texto, como si nosotros tuviéramos, como si fuéramos un bloc de notas. Nada más que en un bloc de notas la aplicación le dice al usuario, ingrese lo que quiera y eso que usted ingresa, yo lo guardo. En Java, como nosotros vamos a tener interacción con ese archivo de texto, lo que nosotros vamos a hacer es gestionar qué información es la que nosotros queremos colocar dentro de ese archivo de texto o qué información es la que nosotros queremos tomar de ese archivo de texto. ¿Ok? De manera que cuando nosotros cerremos la aplicación, si nosotros logramos gestionar correctamente esos archivos de texto y logramos colocar la información en esos archivos de texto, no importa que mi aplicación se cierre, esos datos van a continuar ahí. Entonces yo puedo programar mi aplicación para que una vez que ésta reinicie, vaya, busque el archivo de texto y se encargue de leer la información y, por ejemplo, volverla a colocar en los arreglos o en las estructuras en memoria que yo utilizo. ¿Por qué no guardamos siempre la información en archivos de texto en lugar de variables? Bueno, porque las variables, al manejarse en memoria, siempre se gestionan de una manera muchísimo más veloz que como se pueden generar archivos en disco. Sobre todo hasta hace unos años atrás. Ustedes saben que los archivos de los discos de estado sólido son la tecnología popular más reciente que tenemos para almacenamiento de ese tipo. Pero antes todos los discos duros eran mecánicos, lo que los hacía un poco más lentos. Y entonces todavía esa diferencia de almacenar información en la memoria o almacenarla en disco era total y enteramente diferente. Era muchísimo más lento almacenar datos en disco. De manera que entonces nosotros lo que podemos hacer es tener esos archivos de texto como un medio de respaldo, por llamarlo de alguna manera, aunque no es así, como un medio de almacenamiento para cuando nosotros no tengamos acceso o perdamos la información que tenemos en la memoria. ¿Es útil? Sí, va a ser muy útil para nuestras aplicaciones. Cuando ustedes aprendan sobre bases de datos, el profesor les va a explicar algunos temas que ustedes van a decir, ya entiendo por qué el profesor Gerardo decía que eran útiles hasta que aprendiéramos bases de datos. ¿Okay? Sobre todo con aplicaciones que ya manejan más cantidad de información. Si ustedes siempre van a manejar una aplicación que ocupa guardar 10 nombres, tener bases de datos o tener archivos de texto es lo mismo. Pero si ya van a tener una aplicación que tiene información delicada de una empresa y que no son 10, sino que son 100,000 registros por día, no sé, las transacciones de un cajero automático, no las van a guardar en un archivo de texto, definitivamente. ¿Ok? Pero bueno, esos temas ya ustedes los van a lograr asimilar cuando lleguen a este curso de bases de datos. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? La razón de los archivos planos está clara. Entonces dice, los archivos planos son archivos como los que se encuentran en nuestros equipos y con los que trabajamos día a día. Pero estos específicamente son archivos cuya información no tiene un formato específico. Bueno, ¿por qué yo digo eso? Sí, porque ya se los había explicado más o menos con el bloc de notas. Yo abro el bloc de notas y si yo quiero escribo esto, o si yo quiero escribo esto, o si yo quiero escribo letras y números, o si quiero no escribo nada y dejo espacios. Hasta ahí todo yo lo estoy manejando en la memoria. Todavía no existe el archivo. Cuando yo le doy guardar, él va a crear un archivo de texto con lo que yo le estoy informando. Pero el bloc de notas es un software de uso general. Está hecho para que el usuario ingrese en el archivo de texto, y lo voy a decir de lo más popular para que quede muy claro, el usuario va a ingresar lo que le da la gana. Al bloc de notas no le interesa. Nuestro programa en Java, probablemente la información que va a ingresar no va a ser cualquiera.
va a ser algún tipo de información estructurada de manera que a nosotros sí nos interesa cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque nuestro programa probablemente la va a requerir después. ¿Ok? Ya que tenemos claro este proceso y la razón por la cual vamos a incluir archivos de texto, entonces voy a repetirles lo que decía al principio para que esto quede claro. El tema de archivos de texto no es parte, en este cuatrimestre, no es parte de los temas que se trabajan en intro a la programación. Estuvo en cuatrimestres anteriores incluido, pero ya no. Lo que pasa es que algunos de ustedes y de otros cursos, me han solicitado tener la oportunidad de conocer cómo se trabajan los archivos de texto para valorar si lo pueden incluir en los proyectos. Y no solo en el proyecto este que estamos trabajando, sino en los proyectos en general que ustedes tengan que desarrollar con Java. Pero es un tema que van a poder analizar en cursos posteriores, con mayor profundidad probablemente. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a desarrollar un proyecto paso a paso que me permita comprender cómo es que yo voy a gestionar los archivos de texto desde mi aplicación en Java. Vean lo que vamos a construir, el tipo de ejemplo que vamos a construir. Dice, construiremos un ejercicio que utilice un arreglo para almacenar información en memoria. Ojo, nunca hemos dicho que para almacenar información en memoria, porque antes todas las estructuras que teníamos sabíamos que iban directo para la memoria. Y un archivo plano para mantener esa información posterior a la finalización de nuestro programa. O sea, una vez que nuestro programa finalice, no nos vamos a preocupar porque nuestros datos se pierdan. Los vamos a tener en un archivo de texto. Ahora, esto se hace mágicamente. Todo lo que tiene variables pasa a un archivo de texto y después se devuelve. No, no. Hay un proceso de programación porque no todo tal vez sean cosas que nosotros querramos guardar. Entonces vamos a empezar a crear ese ejercicio. Este ejercicio que nosotros vamos a crear, yo lo voy a, aquí ya yo tengo una parte programada para que les quedara a ustedes ahí en la plataforma. Esta presentación ya la tienen en la plataforma. Y además yo la voy a ir construyendo para ir explicando cada uno de los temas que se van presentando. Entonces voy a abrir mi proyectito en NetBeans. Creo que ahí en la carpeta esa que yo uso ya tengo otros proyectos de otras clases. Pero vamos a verificar. Vamos a poner un nombre diferente ahí nada más. Voy a borrar ese archivos planos, archivo plano. Este ejemplo, Esteban es un estudiante. No sé, creo que esos son. Vamos a ir eliminando. Tengo otras cosas, borremos este, ejemplo Java, examen intro, no sé ni qué son. Bueno, ¿qué es lo que entonces yo voy a hacer? Yo voy a crear, obviamente mi programa siempre va a tener una clase principal y esa clase principal va a tener un método main. Por las razones que explicamos en semana 1, siempre voy a requerir un método main porque ahí es donde mi programa va a empezar a funcionar. Como mi programa va a empezar a funcionar ahí, entonces yo requiero que ese programa, lo primero que haga sea darle al usuario las instrucciones de cuáles son las posibles opciones que él tiene para desarrollar. Entonces ustedes pueden ver que dentro del código que yo tengo en el main, ya yo puedo analizar que por aquí tengo una clase que se llama controlador. ¿Ok? Y la instancia de controlador le puse control. Eso quiere decir que yo le voy a dejar las opciones de guardar en archivo, las voy a poner en otra clase. En el main tengo esto. Esto es un menú, básicamente un menú muy escaso de opciones, pero muy parecido a los que hemos hecho en clases anteriores. Solamente que este menú no tiene un ciclo. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo es que yo tengo que hacer un menú con un ciclo? ¿Y cuándo es que el profesor lo hace sin ciclos? Yo en este caso lo hago sin ciclos porque a mí solo me interesa que el usuario una vez ejecute la opción 1 de generar números o la de leer números. Pero no necesito que él se lo vuelva a pedir y que se lo vuelva a pedir y que se lo vuelva a pedir. ¿Por qué? Porque este en realidad no es un programa que busca hacer algo como los de la semana anterior.
que simulara un tema de parqueos o de filas de un banco o de laboratorios. No, ese programa lo que pretende es nada más ejemplificar el funcionamiento de la parte de archivos de texto o archivos planos. Por eso es que yo le presento al usuario un texto en donde le muestro las dos opciones, generar número o leer número. Y a partir de lo que el usuario digite, yo decido ejecutar el llamado a dos métodos de la clase controlador o a otros dos diferentes si la opción que el usuario digitó fue diferente. Entonces voy a empezar a crearlo por aquí. Voy a crear mi proyecto. Le voy a poner ejemplo archivos. Y lo voy a guardar en esta carpetilla temporal para subírselos ahora después de la clase. Oh, no tengo ningún ejemplo archivo. No, ok, listo. El tema del trabajo con archivos al menos tiene dos operaciones muy básicas. De ahí yo puedo desprender otras. Pero estas dos operaciones muy básicas de las que estoy hablando son escribir en un archivo y la otra, leer de un archivo. Y listo. Reemplazar datos en un archivo, eliminar. Cualquiera de esas dos cosas se hacen con estas dos que les menciono. Porque en realidad no hay una instrucción para ir y modificar un dato. ¿Qué es lo que yo hago? Reescribir todo el archivo. Entonces aquí en este ejemplo de ejemplo archivos vamos a ir construyendo al menos esas dos opciones. Yo voy a crear mi clase principal. Recuerden que cualquier duda me interrumpen. En mi clase principal voy a quitar los comentarios para que no, para poner los propios. Y voy a colocar lo siguiente. Yo dije que tenía una clase que se llamaba controlador. Y entonces voy a tener aquí la instancia de control igual new controlador. Eso quiere decir que yo dentro de esa clase voy a tener todo el tema de cómo se gestiona el arreglo, voy a tener un arreglo, cómo se gestionan los archivos, cómo se escribe, cómo, etcétera, etcétera. Por ahora, sé que se lo voy a heredar allá. Aquí voy a presentar un menú, pero no es un menú que se va a repetir muchas veces, es un menú que se va a hacer una vez. Por lo cual lo que voy a hacer es pedirle al usuario que me digite cuál es la opción que quiere que ejecutemos. Okay. Yo voy a decir que 1 es generar y 2 va a ser leer. Así, muy básico. ¿Sí? Listo. ¿Por qué no ocupo una opción de salir? Bueno, porque es que después de que ejecute alguna de las dos, ya el programa automáticamente va a salir. Entonces, en realidad, cuando tengo un menú que no está involucrado dentro de un ciclo, pues la opción de salir no tiene mucho sentido. Y aquí entonces yo me voy a preguntar, si la opción que digitó el usuario es un 1, entonces yo lo que voy a tener es llamar a control y voy a llamar a un método que haga algo ahí. Voy a poner los mismos nombres que tengo aquí. Se llaman llenar arreglo y el otro se llama guardar arreglo. Entonces llamo a llenar arreglo. Este método que yo tengo aquí lo que va a hacer es llenarme un arreglo con números aleatorios para luego guardarlos en un archivo. Y esa labor que acabo de decir es la que va a generar este otro señor, guardar arreglo. Según el programa del curso, perdón, según el programa que estamos desarrollando en el curso, yo aquí pongo, en el else, pongo otros dos métodos diferentes. Pero ¿qué sucede aquí? Ese ejemplo no está mal, nada más que es un poco, llamémoslo así, abierto, descuidado, en el sentido de que si yo digito un 1, hago las dos primeras opciones. Si digito cualquier otro número, hago las otras. Entonces no es, el mensaje debería decir, digite 1 para generar, cualquier otro número para leer. ¿Ok? Pero en este caso no. En este caso nosotros lo que vamos a tener es un else que me deja todas las opciones. Por lo tanto yo lo voy a mejorar y voy a poner un else if.
y voy a decir específicamente si es un 2, entonces voy a llamar a los métodos que se llamaban leer archivo y mostrar arreglo. Leer archivo, control.mostrar arreglo. ¿Sí? Al tener yo el main de esta manera, en mi clase principal, veo que lo único que me da error es el llamado al objeto controlador. Pero este error que me da no tiene que ver directamente con un error porque algo lo programé mal, no, es simplemente porque mi objeto controlador no existe. Entonces yo lo que voy a hacer es crearlo. En mi proyecto voy a venir, le doy botón derecho, le doy un nuevo Java class y creo una nueva clase que se llame controlador. Y quito comentarios, lo hago grandecito para que ustedes lo vean y listo. Ya debería estar bien mi programa. Bueno, ya no me da error esto. Él dice, perfecto, ya encontré la clase controlador. Pero ahora me da error esto. Me dice, pero en esa clase usted no tiene el método que se llame llenar arreglo. Ni tiene un método que se llame guardar arreglo. Sí, ni tiene uno que se llame leer archivo, ni mostrar archivo. Entonces yo digo, bueno, voy a crearlos aunque estén vacíos. Para que no me dé más ese error. Entonces yo voy a venir aquí. Voy a crear un public void llenar arreglo. Voy a tener por aquí otro public void. Vamos a ver los nombres aquí. Guardar arreglo. Voy a tener otro public void. Leer archivo. Y finalmente voy a tener un public void. El último se llamaba mostrar arreglo. Ahí yo tengo los métodos. No hacen absolutamente nada, ¿cierto? Pero ya ahí tengo los métodos para que desde este señor, yo lo salvo aquí, ya no me den error. No hace nada, pero por lo menos no me da error. Regáleme un momento. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Listo. Vamos a programar estos métodos, pero bueno, nos vamos a programar con la guía que viene aquí directamente en nuestro PDF, en nuestro documento. Aquí tenemos el llenar arreglo. Como yo les comentaba, bueno, yo puedo llenar arreglo diciendo al usuario que digite 10 datos. No sé, llamémosle edades o llamémosle salarios o lo que fuera. Yo puedo hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que como lo que pretendo en este momento es ejemplificar el tema de archivos, voy a brincarme el tema de que el usuario digite datos para no consumir tiempo. Entonces lo que estoy haciendo es que en el método de llenar arreglos, por el contrario, lo que voy a hacer es que los datos que va a tener ese arreglo se generen automáticamente por medio de la función mat.random. Entonces lo que voy a hacer básicamente es esto. Voy a tener un ciclo. Bueno, primero necesito tener un arreglo. Entonces yo, por ejemplo, podría tener esto aquí. Y ustedes ahora me van a decir si es correcto. Igual a new int de 10. ¿Ok? No me da error. Ustedes pueden decir, Daisy, profe, está correcto. Entonces yo aquí voy a tener un ciclo que va a decir que i es igual a 0, porque mi arreglo comienza en 0. Que i sea menor a 10 para que llegue hasta 9. Y que haga un i más después de cada vuelta para que la próxima vuelta sea un número diferente. Hasta ahí todo parece ir bien. Ya aquí vamos a programar esto. Pero resulta que, por ejemplo, cuando yo me pase a guardar arreglo, en guardar arreglo yo voy a ocupar el arreglo datos. Y resulta que entonces, si por ejemplo yo quisiera decir datos
en la posición 1 es igual a 1. Esto me da error en guardar arreglo. ¿Por qué me va a dar error en guardar arreglo? Muy sencillo, porque en realidad este señor no sabe quién es arreglo. Él no lo sabe. No sabe quién es este arreglo, porque yo lo creé dentro de otro método. Lo que yo tengo que hacer es colocarlo dentro de la clase, pero fuera de los métodos, para que todos los métodos, perdón, lo puedan utilizar. Entonces, si yo lo creo de esta manera, ya cualquiera de los otros métodos va a estar utilizando exactamente el mismo arreglo. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros de por qué lo puse afuera. Sí, profe. Sí, ok, Sí. perfecto, listo. Ok, entonces vean, ya casi vamos a los otros. Aquí yo voy a colocar una programación para que me genere los números. No quiere decir que siempre vamos a generar números. Los números se generan en programas muy específicos. Por ejemplo, podríamos hacer un juego de bingo y generar los cartones o los números que salen al azar, etcétera. Pero en este caso lo vamos a hacer para llenar nuestro arreglo. Entonces yo voy a decir que el arreglo datos en la posición i, yo sé que hay una función random que está en una clase que se llama mat, que me ayuda a generar números. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar aquí un mat.random, pero me da un error. ¿Ok? Entonces, vean lo curioso, pero ¿por qué si mat.random me genera un número al azar? ¿Por qué no lo puedo poner aquí si ese señor almacena números? Bueno, resulta que mat.random me genera un número al azar que va a estar entre 0 y 1. ¿Ok? Entre 0 y 1. Y usted dice, pero entre 0 y 1 solo hay dos números. No, porque en realidad van a haber números decimales. O sea, podría ser 0.2534 o 0.4832, etcétera. Entonces en realidad es una cantidad infinita de números de acuerdo a la cantidad de decimales. Pero vean que ese número que él genera es un número doble, puesto que tiene decimales. Entonces, claro, ese número doble yo no lo puedo colocar aquí. Además, yo quiero poner entre los números que voy a colocar aquí, números entre 1 y 100. Vamos a suponer que son edades. Entre 1 y 120. ¿Ok? Entonces, yo, este número que él genera, lo voy a multiplicar por 120. Al multiplicar eso por 120 voy a obtener un número que está entre 0 y 119. Pero como yo no quiero entre 0 y 119, sino quiero entre 1 y 120, entonces todo esto que él va a obtener, vean que aquí los paréntesis no son necesarios, ¿verdad? Porque la multiplicación se hace primero, pero por un tema de orden lo voy a hacer. Yo le sumo 1. Hasta ahí ya tengo un número entre 1 y 120, pero me sigue dando error porque sigo teniendo un número entre 1 y 120, pero todavía es un número doble y todavía es un número con decimales. Por lo tanto, puedo hacer esto. Esto se llama un cast. Yo tomo ese número y lo estoy forzando a que se convierta en un entero. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, ya ahora sí logré obtener eh, ok, ya de esa manera logré obtener un número entero que va a estar entre 1 y 120. Y de esa manera ustedes pueden generar números al azar cuando ustedes lo necesiten. Ok, entonces, vamos para atrás. Eh, ya aquí tenemos el número, pero vean que hasta aquí no hemos hecho nada, nada, nada que tenga que ver con archivos, ¿cierto? Estos son temas que ya conocemos, cómo recorrer un ciclo, etcétera, etcétera. Ahora, es importante para mí, si yo corro este ejercicio, voy a correrlo por aquí. Yo lo voy a correr. Dice generar o leer. Entonces yo le doy generar. 1. Me quedo esperando y digo, ah, qué bonito, ¿y qué pasó? No, no pasó nada. ¿Y por qué no pasa nada? Y porque yo generé números dentro del arreglo,
Mi aplicación terminó y el arreglo se perdió. O sea, no logré ver qué era lo que se había generado. Entonces, para mejorar esa situación, lo que yo voy a hacer es que me urge programar el mostrar arreglo. ¿Para qué? Para llamarlo y darme cuenta que realmente, además de que lo llené, también lo pueda mostrar. Entonces voy a venir aquí para mostrar arreglo la funcionalidad muy parecida. Voy a comenzar i en 0 y va a ser menor a 10 y un i más más. Después de eso, entonces yo voy a decir que voy a hacer un system.out.println de datos en la posición i. Listo, vamos a ver. Esto ya lo muestra, pero entonces para yo llenarlo e inmediatamente después mostrarlo, podría venir aquí y decir, después de llenar arreglo, llame a control punto mostrar arreglo. Aquí le puedo poner así unos comentarios que diga, es temporal. ¿Ok? Listo. Va de nuevo entonces. Lo corro. Tengo aquí generar. Digo 1. Entonces vean lo que él me presenta por pantalla. 10 números al azar entre 1 y 120. ¿Y cómo me doy vuelta que son al azar? Bueno, voy a correrlo otra vez. 1. Me generó otros números totalmente diferentes. 20, 15, 74. Va de nuevo. Lo voy a otro generar. 59, 108 y 15. Vean qué interesante, el 108 se repite. ¿Por qué? Porque la función no dice que en ningún momento que está hecha para que no se repitan. Si yo quisiera que no se repitieran, pues tengo que agregar un poquito más de programación en las cosas que yo estoy colocando. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros, chicos. Sí, Sí, profe, yo sí voy comprendiéndolo. ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Ya llenamos el arreglo con números al azar, ya lo mostramos y vean que seguimos sin hacer nada que tenga que ver con archivos. Volvamos aquí al ejemplo que tenemos aquí. Ok, vean. Esto ya lo tenemos y aquí tenemos el proceso de guardar arreglo. Cuando nosotros vamos a programar el guardar un arreglo, entonces nosotros requerimos algunos elementos que son muy estándar, son como una receta. Son como una receta que yo le comentaba a los otros grupos que si bien hay que entenderla, pero a veces uno ni siquiera se la aprende porque es una receta. Es simplemente algo que nosotros vamos a colocar cuando ocupamos gestionar los archivos. Pero aquí sí vemos algunas instrucciones nuevas, como este try. Por lo menos nuevas para algunos. Yo sé que algunos ya las han visto. Esta instrucción try lo que hace es, literalmente, y si nosotros queremos una traducción muy literal, intentar ejecutar el código que está dentro del rango de ese try. Esta instrucción try viene en juego con este que se llama catch. Todo es una sola instrucción. Entonces, lo que esté dentro del try, o sea, esta línea, este for y esta línea, ya va a intentar resolverlo. Va a intentar resolverlo. ¿Ok? Ustedes van a decir que extraño, pero siempre lo intenta. Bueno, sí, siempre lo intenta. Lo que pasa es que cuando hay un error en ese intento, mi programa se detiene por completo. ¿Cierto? Me presenta me abre el output y me dice error tal cosa, etcétera, etcétera. Con el try, si dentro de alguna de estas líneas que están dentro del try se produjera un error, supongamos que se produce un error aquí en este impresor.println, el programa se detiene ahí, pero no deja de funcionar del todo, sino que pasa la ejecución a lo que esté dentro del catch. Entonces se ejecuta un system.out.println, se ha presentado el error y continúa en su ejecución. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces yo podría gestionar para que mi programa no se detenga y no falle y no me presente un error ahí gravísimo, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué
¿Por qué no se hace eso siempre con todo el código que tenemos? Porque al menos en este tipo de errores hay dos razones por las que podemos tener los errores. Podemos tener errores porque nosotros no pudimos prever que algo no sucediera, o pudimos haber tenido un error porque sucedió algo de lo cual nosotros no tenemos control. Ustedes recordarán en la clase 1 o 2, no estoy seguro, cuando hicimos un programa que le pedía al usuario dos números y le mostraba cuánto era la suma, cuánto era la resta, cuánto era la multiplicación y cuánto era la división. En ese programa, cuando lo terminamos, todo el mundo feliz, ya nos sirvió, etcétera, etcétera, y yo les dije, pero hay una situación. Si el segundo número que yo ingreso es un 0, mi programa va a fallar. Y de verdad el programa se caía. ¿Por qué? Porque no existe la división entre 0, no está definida la división entre 0. ¿Cómo corregíamos eso? Ese era un error fatal, pero teníamos que corregirlo. Bueno, poníamos un condicional, poníamos un if. Y yo decía, si segundo número es diferente a 0, haga la división. Si no, presente un mensaje. Era un error, o se podía generar un error, pero yo como programador estaba en la capacidad de controlarlo con un if. Entonces ahí yo no tengo que poner un try, no es necesario. Lo que pasa es que aquí, como estamos gestionando el manejo de archivos, y si ustedes ven esta última línea dice misdatos.txt, así se va a llamar el archivo, se puede producir un error por razones que yo no controlo como programador. ¿Cómo qué? Como que el archivo está corrupto, como que ya el archivo existe, como que está en una ruta que yo no tengo acceso, como que no tengo permisos para escribir ahí, como que tengo un error en red. O sea, hay 100 cosas diferentes o errores o posibilidades que pueden suceder por las cuales me dé un error. Yo como programador no las puedo controlar todas. O sea, ¿cómo puedo yo saber como programador que el archivo está corrupto? Tengo que abrirlo. Tengo que hacer que mi programa lo intente abrir. Y si mi programa lo intenta abrir y si está corrupto me va a dar un error. O sea, no puedo controlar esas situaciones. Cuando utilizo cosas de try, las utilizo con archivos, las utilizo con temas de red, las utilizo con temas externos a mi programa en Java. En este caso, si yo hago esta parte de programación y no lo hago dentro de un try, el mismo Java me levanta una bandera y me dice, no señor, usted tiene que utilizar un try porque ahí se pueden generar errores que usted no va a poder controlar. Entonces, permítame a mí poner un try para que en el caso que en esas líneas se produzca un error, la aplicación no se caiga, pero usted coloque dentro del catch la programación de lo que usted quiere que suceda para avisar al usuario, para guardar en una bitácora, para lo que usted quiera. O podría no poner nada, pero para poder gestionar directamente ese error. Eso con el try. Ya casi vamos a ver lo que nos ayuda el catch. Dentro del try yo voy a poner estas líneas. Por ejemplo, yo tengo uno que se llama FileWriter escritor. El objeto FileWriter es un objeto nuevo que está en una librería que se llama IO, que tenemos que importar. Pero ese señor lo que hace es crear una variable, en este caso va a ser la variable escritor, que va a hacer referencia con el archivo físico que yo voy a poner en disco, el que yo voy a colocar, misdatos.txt. Así decidí yo ponerle. Ahora, ¿siempre tiene que ser txt? No, para nada. Si ustedes quieren crear archivos personalizados, por ejemplo, pueden crear, en mi caso yo crearía con mis iniciales, GGA. ¿Okay? Lo que sí tengo que evitar es colocar nombres o extensiones que ya están tomadas por algún tipo de archivo. O sea, no voy a poner una extensión .exe, ni voy a poner una extensión .png o .jpg. ¿Ok? Esas ya significan algo, significan imágenes, significan archivos ejecutables, etcétera. Entonces no voy a tomar ese tipo de extensiones. Pero TXT o GGA o cualquier otra extensión que a ustedes se les ocurra y que no sea de uso general, ustedes la pueden utilizar. Profe, eso es por el formato que tendrían esos archivos. Es que, por ejemplo, si yo le pongo mis datos.exe, Ajá. Sí, bueno, ese no, yo le doy obviamente no. doble clic, correcto, yo le doy doble clic después, Windows va a tratar de ejecutarlo y me va a decir, Ajá. ese no es un archivo ejecutable. Si yo le Por pongo eso. un punto PNG y Ajá. después le doy doble clic, entonces Windows va a abrir Paint y va a tratar de abrirlo y eso no es una imagen. ¿Ya? Ujú. Por Entonces yo eso, tengo pero por que ver porque no ejemplo, esté ligado. los que son, por ejemplo, en formato, qué sé yo, docs o sí, docs de Windows, bueno, de Word, Word o Excel,
¿Mm? Eso sí se podría. Sí, O habría no, que es que vieras utilizar que otro tipo de librería. un archivo de doc, un doc de Word, no es un archivo de texto. Ok, Word guarda una estructura específica para que solamente él y otros editores de texto ahora los puedan abrir. Ok, pero es una estructura muy precisa de Word. Si hay otras librerías para crear directamente esos archivos. En el caso de Excel, resulta que sí, los archivos de Excel cumplen lo mismo que los archivos de Word, pero hay un tipo de archivo que se llama, que es extensión CSV, que es un archivo de valores separados por comas. Yo puedo crear un archivo CSV y entonces automáticamente va a quedar referenciado de que es Excel o la hoja de cálculo que ustedes tengan la que va a poder abrir ese tipo de archivo. De hecho, podemos hacer el cambio. Vamos a hacer el de nosotros con un CSV. Ahora, eso con la variable escritor. Después, la variable impresor va a ser una variable que si ustedes ven aquí en el constructor, yo le paso de referencia escritor. O sea, esta variable es con la que yo voy a trabajar a lo interno para poder hacer todas mis gestiones del archivo. Esas dos primeras líneas, de verdad, casi que son una receta. ¿Qué es lo que uno cambia? El nombre del archivo de aquí al final nada más. ¿Ok? Después de que yo tengo abierto el archivo, esas dos líneas me sirven para abrir la relación con el archivo físico en disco. Entonces yo voy a tener, en este caso tengo un for. ¿Por qué? Porque como yo quiero guardar todos los datos del arreglo, pues voy a ocupar un for para recorrer todo el arreglo y irlos tirando dentro del archivo. Los tiro con este impresor, la variable que dice al final, punto println y le paso de parámetros datos en la posición i. ¿Ok? Yo estoy grabando entonces valor por valor del arreglo, lo voy colocando en el archivo. Y como estoy utilizando un println, cada vez que guardo un valor, hago un cambio de línea. Y luego otro cambio de línea. Y luego otro cambio de línea. ¿Ok? Y de esa manera es como lo voy a estar gestionando. Al final, yo utilizo este impresor.close. El impresor.close lo que hace es cerrarme la relación que tengo con el archivo. No sé si a ustedes les ha sucedido, les tiene que haber sucedido algún día, de que uno va a tratar de abrir un archivo en algún programa, alguna cosa, y resulta que ese archivo que nosotros abrimos nos dice, este archivo está siendo ocupado por otro programa o ha sido abierto por otro programa. Y no tenemos ningún programa abierto. Bueno, eso sucede cuando uno abre un archivo de texto y se le olvida cerrar esa conexión o mi programa se cae y nunca la cerré. Entonces a nivel de Windows, a nivel de sistema operativo, queda bloqueado ese archivo porque está siendo utilizado por otro programa. ¿Ok? Entonces nosotros con ese impresor.close nos aseguramos de cerrar la conexión y listo, dejar el archivo libre para que otro lo pueda trabajar. Después de eso, bueno, esa es la parte básica. Después de eso, tenemos el catch. Como yo les decía, el catch se ejecuta, lo que está dentro del catch se ejecuta cuando algo que está dentro del try falla. Si esta primera línea falló, inmediatamente ahí se detiene el programa y se lanza el catch y ejecuta este system.out.println. ¿Okay? Ahora, ¿qué es todo esto que tiene el catch a lo interno? Bueno, este es un tipo de dato, el IO exception. Puede ser IO exception o en este caso puede ser exception. Y la variable E, que eso es una variable, es todo un objeto que trae toda la información del error que se produjo. Si yo quiero saber exactamente, tener control en mi programa de cuál fue el error que se produjo, lo puedo hacer por medio de esa variable E. Ella trae toda esa información. En este ejemplo, yo simplemente decidí decir que se había presentado un error. Pero ahora lo vamos a hacer un poquito diferente para que nos presente específicamente cuál fue el error. Ok, entonces vean. Voy a pasarme para acá, a guardar archivo, y voy a empezar con un try. Es más, voy a empezar con esto. Un file writer, no voy a poner el try. Y le voy a poner, según mi ejemplo, voy a poner de nombre escritor. Y voy a decir que es igual a new file writer. Y dentro del constructor le voy a poner que es igual a un nuevo archivo. Y decidimos que iríamos a poner CSV, recuerden. Entonces se va a llamar datos.csv, que es un archivo separado por comas, o de valores separados por comas. Le pongo el punto y coma, y entonces ustedes dicen, pero eso le da error al profe, y está exactamente como él lo puso. Bueno, es porque yo les dije que esto está en una librería externa. Tengo que venir aquí, al igual como importamos el JOption Pane, decirle que importe
el java.io, punto asterisco, para que me importe todo lo que tiene que ver con el IO. ¿Qué es IO? Entradas y salidas. Entre otras cosas, también la parte de archivos. Si yo importo el IO, ya me va a funcionar. Entonces vengo aquí todo feliz, pero pero ahora da un error diferente. Si yo veo el error, vean lo que me dice. Que existe la posibilidad de que se dispare un error o que se capture un error de una excepción. Eso se llaman excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les acabo de decir. Necesitamos que vaya dentro de un try. No les permito que pongan eso fuera de un try, porque si lo ponen fuera de un try, podría ser que se produzca un error y yo no tengo cómo controlarlo. Esa es la traducción de ese error. Entonces tenemos que poner esto siempre dentro de un try. ¿Qué quiero yo hacer si se produce un error dentro de lo que yo voy a programar aquí? Entonces yo voy a presentar un mensaje. Voy a decir, se presentó un error, pero también quiero mostrar cuál es el error, porque pueden haber muchos. Entonces le voy a concatenar la variable e punto y un método que se llama getMessage. ¿Qué es lo que me va a traer esto? Él me va a presentar un mensaje que dice, se presentó un error, y aquí le va a adjuntar, por ejemplo, que el error sea, el archivo está corrupto, la ruta no existe, no tiene permisos para escribir en disco, etcétera. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con la programación de este. Después de tener un file writer, según el ejemplo, yo tengo que tener un print writer. Entonces, perfecto. Yo voy a tener aquí el llamado a una librería que se llama print writer. Voy a poner, le puse impresor, creo. Y voy a decir que es un new print writer de escritor. Como les digo, esto es una receta. Listo. Y ahora voy a ir haciendo el ejemplo poco a poco. Voy a hacer algo rápido, nada más. Yo voy a decir impresor punto print ln y le voy a decir que me imprima la palabra hola. Y después, como les dije a ustedes, importante, impresor.close. Ven que no puse el ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a probarlo a ver qué tal me va. Si veo aquí tenía un ciclo, aquí en el mío ya no puse nada. Corro mi programa y le doy 1 generar. Ahí está, él llegó, me presentó los números, lo que hicimos antes, pero entonces yo me voy a ir a buscar en la carpeta donde grabé mi proyecto. ¿Se acuerdan que era una carpeta que le puse temporal? Y ahí hice un proyecto que se llama ejemplo archivos. Y vean lo que me encontré aquí. Datos. Y dice valores separados por comas de Microsoft Excel. Aquí en el tipo. Aquí quedó guardado esta misma información que está aquí. Si yo lo quiero abrir con el bloc de notas, entonces le doy botón derecho, le doy a abrir con bloc de notas. Bueno, no esa información porque ya me acordé que habíamos mandado solamente el hola. Y ahí dice hola. ¿Cierto? Eso fue lo que mandamos. Si yo lo quiero abrir con el programa por default que abre estos archivos, entonces él lo que va a hacer es abrir Excel. Y mostrarme en la primera celda, hola, lo que nosotros habíamos enviado. Perfecto, todo va bien. Pero ahora yo sé que ustedes quieren ver estos mismos datos que están aquí en el archivo. Entonces vamos a venir a modificar este señor. Ya yo no voy a enviar la palabra hola, sino que voy a hacer un ciclo. Repita desde 0, que sea menor a 10 y que se incremente de 1 en 1. Y dentro del ciclo, lo que yo voy a decir es un impresor.println datos en la posición I. Y este hola lo voy a quitar porque ya no corresponde. Lo voy a correr ahora otra vez. 1, generar. Me genera los números ahí. Pero si voy a revisar el archivo, que aquí sigue estando el archivo, él lo sobreescribió. Lo abro con Excel y vean entonces lo que me pone. Me pone los mismos números que estaban ahí. ¿Okay? Lo puedo abrir con el bloc de notas también. Y vean que los números son los mismos, 98, 33, 15, 118,
4, 52, 31, 51, 5 y 16. Y ven que mi programa ya terminó, ya no está corriendo, ¿lo ven? Ya no corre. Pero el hecho de que no corra no quiere decir que perdí los números, no, aquí están. Ahora lo que yo tengo que hacer es hacer el proceso inverso. Cuando yo entro al sistema, yo quiero tener la opción para volver a cargar los números que yo tengo. Y eso ya me daría la posibilidad de poder gestionar mi programa para que los datos que yo considero que son importantes permanezcan aún más allá del tiempo que permanece mi programa en ejecución. Entonces vamos a entrarle por este lado, a ver. Voy a venirme para acá y voy a programar el leer archivo, que creo que en la presentación es el orden que llevo. Bueno, primero, ¿alguna duda con este? ¿Dudas, quejas, preocupaciones? No, profe, estoy. Muchas gracias. Ok, ok. Profesor, una consulta. Dígame. Por curiosidad, digamos, en la parte del método del catch, Ajá. la variable la podemos cambiar por cualquier otra y agregarlo como si fueran string o tiene que ser simplemente la variable. Vamos a ver, usted me dice como que yo diga que excepción y que aquí le ponga el error. Una cosa Sí, así. exacto. Sí, entonces aquí tengo que poner el error. ¿Okay? Porque vean que aquí lo que yo estoy diciendo es que estoy creando esta variable que es de tipo excepción. Bueno, en el ejemplo decía un IO exception. Aquí es de tipo excepción. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Y si yo le digo que esta variable es de tipo excepción, la variable va a tener la capacidad de almacenar el error que se produjo arriba. Por eso es que yo voy a hacer referencia a el error.getMessage. O sea, yo quiero capturar del error que se produjo, tráigame el mensaje que le dio Java de por qué el programa dejó de funcionar. Y se lo voy a adjuntar a esto. Lo que pasa es que yo sí les recomiendo, porque eso es un estándar en todos los lenguajes de programación, y es que utilicemos la variable e dentro de las excepciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que la variable i era muy utilizada para los ciclos? Y de hecho yo la utilizo montones. Bueno, la variable e es casi un estándar, aunque no es obligatoria, pero es casi un estándar para manejar los resultados de las excepciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, entiendo. Muchas gracias. Sí, con gusto. Entonces voy a devolverlo así como estaba. Listo, entonces. Aquí leer archivo. Vamos a ver qué nos dice leer archivo. Aquí tenemos el leer archivo. Resulta que el archivo que yo acabo de crear, lo voy a ver otra vez, pero lo voy a ver con el bloc de notas. Vean que cada número está en una línea, ¿cierto? Cuando yo voy a leer archivo, resulta que yo tengo que leer línea a línea. Yo no leo todo completo. Así como yo lo escribía línea a línea, yo voy a leerlo línea a línea. Entonces les pregunto, ¿cuántas veces tengo que leer yo en ese archivo? Alguno de ustedes va a levantar la mano y me va a decir, profe, yo sé, 10 veces. Y tiene toda la razón, porque nosotros sabemos que son 10 números que hay ahí porque el programa guardó 10 números. Pero algunas veces nosotros ocupamos leer de un archivo y ese archivo no sabemos cuántas líneas tiene. Entonces hay una facilidad para nosotros poder decir, cuando estamos leyendo, lea la siguiente línea del archivo, a no ser de que ya haya llegado al final del archivo. Así es como lo podríamos traducir. Y así es como lo vamos a ver ahorita. Aquí yo necesito tener una variable que yo le puse de nombre línea, que es de tipo string. ¿Ok? Esa variable de tipo string es porque como yo voy a leer línea a línea, ahí ocupo ir colocando los valores. Y tengo una variable que se llama posición. ¿Por qué posición? Sí, porque es que antes como tenía un ciclo for utilizaba la i, pero ahora no tengo un ciclo for, tengo un ciclo while, pensando en que no sé cuántas líneas va a tener el programa. Entonces voy a utilizar un ciclo while. Esta posición me va a servir para saber la posición en el arreglo en donde voy a poner el dato. Por eso la inicializo en 0. Tengo estas dos líneas que al igual que en la escritura son dos líneas como de receta. Una que me hace la referencia con el archivo físico y otra que hace la lectura a lo interno que se llama buffer. Dentro del try, porque también tiene que ir dentro de un try, yo voy a colocar un while.
Pero vean la condición del while. El while dice, mientras que todo esto sea diferente a null. ¿Por qué? Porque resulta que el buffer.readline lee la siguiente línea, y luego lee la siguiente línea, y luego lee la siguiente línea. Cada vez que lee una línea dentro de este while, lo va a colocar dentro de la variable línea. Pero si al él leer una línea, lo que hace es que encuentra un null, quiere decir que entonces llegó al final del archivo. Por eso, aquí dice, repita todo lo que está dentro del while, siempre y cuando al leer y poner aquí, eso dé diferente de null. Si da null, quiere decir que llegó al final del archivo, salga del while. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer con esta línea y el contenido? Yo lo transformo en un entero y lo coloco en el arreglo posición, que es el que me está marcando con esta variable. Me dice que ponga en la posición 1, o en la 2, o en la 5, o en la 10. Bueno, 10 no tiene. Después de que yo lo coloco en esa posición, incremento la variable posición para que la próxima vuelta del ciclo me lo coloque en la siguiente posición. ¿Ok? Hago el entrada.close, también es importante después cerrar el archivo. Y vean que aquí tengo un catch. Este catch se parece más al que implementamos antes. Vean que en este yo tengo nada más de tipo excepción y en el anterior tenía un IO exception. La diferencia es que este señor solamente me va a capturar errores que se hayan dado por excepciones de entrada y salida, un IO exception. Cuando yo pongo exception, así general, él me va a capturar cualquier tipo de error que pueda capturar, ya sean de entradas y salidas, de operaciones aritméticas, de memoria, de lo que sea. ¿Ok? Entonces, a veces uno pone este que es más genérico, pero como ustedes van a ver en el otro curso, bueno, no sé si en la presentación de la otra semana se los tengo, pero si no, en el otro curso, en realidad hay varios niveles de excepciones que ustedes van a poder utilizar. Esto es nada más un abrebocas para lo que ustedes van a ver posterior. Una vez que yo hago toda esa lectura, ya yo voy a tener todos los datos del archivo colocados dentro de la regla. Entonces pasemos esto al proceso que tenemos allá. Entonces voy a crear primero una variable, bueno, las variables string de línea y la variable posición. Voy a crear aquí string línea y voy a crear una entera que se llama posición 0. ¿Okay? Luego voy a poner el try. Esas dos líneas las ocupo poner dentro del try. Podría ponerlas, pero ¿por qué yo las puse afuera? Sí, porque es que eso no me va a dar error. Nunca hacer eso me va a generar un error. Entonces no tiene ningún sentido ponerlas ahí. Aquí yo lo que voy a hacer entonces es esto. Crear un data input stream. ¿Ok? Voy a crear un data input stream. Y le puse de nombre entrada. Voy a decir que es igual a un new data input stream. Voy a decir que es un new file input stream, se llama. File input stream. Y aquí lo que yo hago es ponerle el nombre del archivo que yo quiero abrir. El nombre del archivo que yo quiero abrir obviamente tiene que ser el mismo que acabo de crear aquí. Pero yo voy a poner uno nada más para generar un error. Se va a llamar también datos, pero le voy a poner .txt. ¿Por qué quiero generar un error? Porque quiero que veamos cómo funciona el try. Hacemos un catch. Exception E. Hacemos un system.out.println. Se presentó un error. Y aquí concatenamos el e.getMessage. ¿Okay? Y ahí vamos a ir construyéndolo. Ya tenemos esta línea. Ups. Ahora voy a construir la segunda variable, que como les digo, a mí no me gusta usar ese término, pero es que literalmente es así. Son una receta. Tenemos ponerlas y cambiar eso ahí y listo. Buffer reader. Un buffer, en términos generales, es una estructura de memoria que me almacena la información de manera temporal cuando dispositivos, por ejemplo, de entrada y salida, escriben a diferentes velocidades. Entonces el buffer es la estructura que yo voy a utilizar para poder manejar eso a lo interno de mi programa. Entonces venimos, creamos un buffer reader. Y aquí dentro del buffer reader tenemos que crear un nuevo input stream de la entrada. ¿Okay?
Pero un input stream reader es, ajá. Ok, de entrada. Buffer. Ah, me faltó el new. Listo. Ahora aquí es donde yo voy a hacer el ciclo, pero como no tengo un ciclo for, porque en la mayoría de los casos no sé cuántas veces tengo que leer, entonces voy a utilizar un ciclo while. Y voy a decir aquí que línea va a ser igual a una lectura del buffer.readline. Pero esto, si esto me da null, salga. ¿Okay? Si no da null, quiere decir que lo puedo leer bien, entonces continúe dentro del ciclo. En ese momento, si yo estoy dentro del ciclo, la primera línea que yo leí está en esa variable que se llama línea. Entonces yo podría decir datos en la posición es mi variable, es igual a línea. Podría decir eso si fueran del mismo tipo, pero siempre, 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 cuando yo leo datos de un archivo de texto, aunque yo esté leyendo un número, porque aquí mi archivo de texto lo que tiene son números. Veámoslo aquí. Aunque yo esté leyendo un número como este, él lo lee como si fuera un string, siempre. Eso quiere decir que yo tengo que hacer una conversión. O sea, necesito hacer aquí un integer.parseInt de línea. Y después decir que posición se incrementa en 1. ¿Ok? Una vez que ya yo tengo eso, lo que voy a gestionar aquí es nada más el cerrar mi archivo, como lo podemos ver aquí en el ejemplo, con el entrada.close. Voy a poner entrada.close. Listo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Recuerden que esto tiene que fallar porque yo le puse datos txt y en realidad el archivo se llama datos csv. Pero probémoslo. Yo le doy generar y eso me creó el archivo, pero mi programa ya terminó, entonces lo voy a correr otra vez. Ojo que el arreglo en este momento no tiene nada, porque el programa se cerró y listo. Le doy 2, leer. Entonces vean lo que me presenta. Se presentó un error, datos txt, el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Pero vean que el programa continuó ejecutándose. Él fue a la siguiente opción y luego mostró todo lo que estaba en el arreglo. Claro, el arreglo está en 0, porque el archivo no existía. Pero el programa no falló. Ustedes no ven aquí ningún error de esos que dicen que en tal posición de memoria, en la línea tal. No, ningún error de esos apareció. El programa se siguió ejecutando. ¿Ok? Claro, mostró todo en 0 porque como no encontró el archivo no tuvo nada que cargar. Yo voy a venir aquí, le voy a poner el nombre correcto. CSV. Lo corro. Le doy la opción 2 de leer. Y vean que él leyó el archivo y me mostró los datos que estaban en el archivo. Vean, 24, 93, 83. 24, 93, 83. Voy a cambiarlos para estar seguro. 100, 200, 300. Guardo por aquí. Vengo a correr mi programa. Le doy la opción 2. Y vean, 100, 200 y 300. O sea, ya yo tengo las herramientas para poder hacer que mi programa cargue información de ejecuciones anteriores. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, cuéntenme Sí, algo. sí, no. Yo sí, ya le comprendí. Ok, ok. ¿Estos en qué tipo de datos se guardan? Solo TXT. Solo TXT porque es un dato personalizado, pero por ejemplo usted podría tener una estructura. Yo quería ampliar un poquito este ejemplo haciendo, vamos a ver, ustedes lo tienen en el documento, entonces este yo no lo voy a subir, pero yo lo voy a modificar para que este señor lo que tenga sean objetos, para ver, porque probablemente ustedes son proyectos
tienen objetos y si lo quieren implementar en sus proyectos, van a querer guardar todo un objeto. Entonces yo voy a modificarlo. ¿Ok? Pero también lo que le preguntas, por ejemplo, si, o más bien en que, si, digamos, si yo lo guardara externamente en un TXT e intentara abrirlo, digamos, con el Notepad, se guarda Ajá. con algún tipo de formato, por ejemplo, yo sé que en Python Ujú. usted puede guardar en archivos TXT, pero en binario, por decirlo así. Entonces, que solamente si usted lo ejecuta de la aplicación, los puede leer. No sé si con Java uno puede hacer. O sea, fijo sí puede hacerlo, nada más, no sé si hay que Correcto. hacer mucha vuelta o algo así. Por eso, sí puede hacerlos, pero con estas librerías, con el Java IO, no. Tienen que buscar otras librerías ya más específicas para poder encriptar los archivos o generarlos en un formato .doc. De hecho, usted puede escribir archivos en PDF. Ok. Ya Ujú, ujú. uno conociendo la estructura y teniendo la librería correcta, usted manda a escribir y él le crea directamente el PDF. Pero ya tienen que ser otras librerías. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, vean, yo voy a crear, este ya lo tenemos. Yo voy a crear un objeto. Le voy a poner estudiante, por ejemplo. Estudiante. Y le voy a crear unos 3 atributos. Solamente para simular, el ejemplo no te tiene mucho sentido, pero solamente para simular cómo puedo guardar un objeto. Entonces yo voy a crear aquí el atributo eh, nombre, string, nombre, public string, cédula, no, correo, y public string, teléfono. Esos 3. Y voy a modificarlo para que en lugar de guardar enteros, me trabaje con esos 3. Entonces voy a venirme para acá y voy a empezar a modificar aquí en orden. El arreglo, ya el arreglo no va a ser de enteros, va a ser de estudiante. ¿Ok? Eso es dominado, ya ustedes lo dominen. Y voy a crear un new estudiante. Voy a tener 10 estudiantes. Cuando corregí eso, inmediatamente un montón de cosas me dejaron de funcionar. Esto, de como lo que yo guardo aquí es todo un estudiante completo, yo no puedo ponerle un número al azar. ¿Cierto? Entonces tengo que decir primero que en datos, en la posición I, voy a colocar un new estudiante. Y después decir en datos, punto nombre, voy a ponerles a todos el nombre, el mismo nombre. Voy a decir que coloque aquí eh, Gerardo. Todos se van a llamar igual, para no pedirle los datos al usuario. En datos y punto correo, entonces va a ser gerardo@gmail.com. ¿Ok? En datos y punto teléfono, yo voy a decir que va a ser 123, 123, 123. Listo. Ahí ya estoy guardando en el arreglo todo, toda la información de un estudiante. Pero me arrepentí, para que no queden todos iguales, aunque los tengamos que llenar. Show input. Voy a decir ingreso y nombre y lo coloco ahí. Algo muy parecido a esto. Lo voy a colocar aquí. Pero le voy a decir correo. Y algo muy parecido. Lo voy a colocar aquí, pero le voy a decir teléfono. Teléfono. Listo. Ahora lo voy a guardar en el arreglo. Resulta que yo en el arreglo estoy mandando a guardar directamente datos en la posición I. Pero en la posición I tengo 3 cosas. Porque tengo 3 atributos. Entonces voy a decir guarde datos y punto nombre. Lo voy a guardar todo en una sola línea. Por lo tanto, yo necesito tener un carácter que me ayude a separarlos. Voy a decir concaténele una coma. Luego concaténele datos en la posición I punto correo. Y luego concaténele una coma. O sea, la coma va a ser el carácter que yo voy a utilizar para separar los datos. Datos en la posición I punto
teléfono. Ahora, ¿por qué una coma? ¿Porque al profesor se le acaba de ocurrir? No, la coma tiene un gran significado. Acuérdense que estamos grabando en un archivo que se llama CSV, valores separados por comas. Eso me va a permitir que cuando lo abra en Excel, Excel me lo separe en columnas diferentes. ¿Ok? Y aquí ya guardé esa información. Vengo al leer archivo. Aquí sí tengo que hacer una trama un poquito diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo leo toda la información, en esta línea que yo tengo aquí, vienen todos los datos, el nombre, el correo y el teléfono, pero separados por una coma. Yo ocupo separarlos para colocarlos en posiciones diferentes porque aquí tengo 3 atributos diferentes. Entonces yo voy a crear aquí un arreglo, le voy a llamar partes. Este arreglo va a ser para colocar las 3 partes diferentes de cada línea. Y eso lo voy a lograr con una instrucción que ustedes vieron en la clase string, que se llama, voy a decir, partes es igual a línea, que es donde viene todo pegado, punto split, y una coma. ¿Qué hace el punto split? Agarra la línea y la separa en trocitos. ¿Y cuál es el delimitador o el carácter que me dice dónde comienza una parte y dónde comienza la otra? Bueno, ahí se lo pongo, una coma. Entonces ahora tengo un pequeño arreglo de 3 posiciones con los 3 valores de esa línea. O sea, en la posición 0 voy a tener el nombre, en la posición 1 el correo y en la otra posición el teléfono. Por lo tanto, ya no ocupo este integer, pero por lo tanto yo voy a decir datos posición punto nombre. Bueno, pero primero lo voy a crear. Voy a decir datos posición es igual a new estudiante. ¿Ok? Y después le digo punto nombre es igual a partes en la posición 0. El correo igual a partes en la posición 1. Y el teléfono igual a partes en la posición 2. ¿Ok? Luego cierro el archivo y la conexión y todo exactamente igual. A la hora de mostrar el arreglo, simplemente lo que hago es mostrar las 3 cosas por separado. Muestro el nombre, le concateno, no sé, tal vez un guión ahí. Luego le concateno el datos y punto correo. Luego le puedo concatenar otro guión. Luego le concateno el datos y punto teléfono. ¿Ok? Y él los muestra a todos. Y listo, pasé el ejemplo, lo puse a que funcionara con objetos. Vamos a probarlo. 1, generar. Ya no me va a generar todos los valores, ahora tengo que escribirlo. Entonces aquí voy a poner un nombre, un correo y un teléfono. Un nombre, un correo y un teléfono. Un nombre, un correo y un teléfono. No sé ni cuántos llevo. Llevaré. Ya. ¿Okay? Ahí él me los muestra porque yo lo había puesto que los mostrara, ¿se acuerdan? Que eso lo podría quitar. Si vengo a revisar el archivo y lo abro con el bloc de notas, vean que ahí está toda la información, pero separada por comas. ¿Ok? Si más convenientemente lo abro con Excel, aquí vean, voy a encontrar la información, pero cada cosa en una columna diferente. ¿Por qué? Porque el formato del archivo es CSV, que es un archivo de valores separados por comas. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el proceso para poder leerlo. Voy a correr esto. Lo voy a leer. Y él me coloca aquí los valores que acaba de leer del archivo. Si yo creo que no son los correctos, si no estoy seguro si son los correctos, voy a venirme para acá y voy a modificar algunos de estos.
Voy a poner aquí de segundo, voy a poner un dato correcto, sí, Gerardo. Aquí el correo es gerardo@gmail.com y el teléfono es 123-123-12. Listo. Guardo el archivo. Corro otra vez mi programa. Le doy la opción 2 de leer. Ok. Y vean que aquí ya me aparece el que yo modifiqué. Los datos correctos. Entonces, señores, así es como ustedes podrían guardar toda la información de un arreglo de objetos en un archivo de texto. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo, en los proyectos de ustedes? De cada vez que guardo algo, que modifico algo en el arreglo, tengo por ahí un método que lo mando a llamar y le digo guardar archivo y él va y sobreescribe. Guardar archivo cada vez que hago un cambio. Así, si mi aplicación falla en cualquier momento, yo sé que en el archivo quedó. Y por otro lado, en la aplicación lo que voy a hacer es cada vez que la aplicación se inicia, o sea, la primera línea en el main, ¿qué va a hacer? Leer archivo. Entonces, él va, agarra la información que está en el archivo de texto, se la trae y la pone en el arreglo que ustedes están utilizando, para que cuando ustedes comiencen a utilizar la aplicación, ya la aplicación tenga los datos que ustedes habían ingresado. Por ejemplo, si alguno de ustedes, recuerden el ejemplo de la fila del banco, o de los otros grupos que hicimos, del laboratorio, o del teatro, o etcétera. Imagínense que tengo el teatro, que eran 150 posiciones, si no me acuerdo, si no me equivoco, con 140 campos ya listos, llenos. Y ¡juá! Se me fue la luz, como nos está pasando ahora tan regular. ¿Y qué? Entonces no sé cuántos campos vendí, no sé cuántos campos estaban ocupados, no sé absolutamente nada. Volví a correr la aplicación y todo esto aparece vacío. En cambio, si lo hago como les estoy comentando, yo podría hacer que cuando la aplicación volvió a correr, levantó y ya me aparecieron los 140 campos que estaban ocupados, me aparecieron ya dentro de mis registros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Más o menos, sí. Sí, pero Entonces vean lo que vamos a hacer. Voy a subirles este modificado en la plataforma. Vamos a tomar el receso, nos vemos aquí a las 7:45 y analizamos, ustedes lo agarran, lo ponen en sus máquinas, lo corrigen, lo corren para arriba, para abajo, a ver que todo les funcione, que todo está claro y salimos de cualquier duda que tengamos con este ejercicio.